Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria de gozar, más su gran nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos los que nos acompañan a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Le doy las gracias y la gloria a Dios primero que nada por permitirme pasar aquí al frente a exponer la palabra. Y el mensaje del día de hoy, hermanos, que Él me dio, creo que es un mensaje muy importante de todos nosotros. Todos nosotros necesitamos pensar, o a lo mejor ya pensamos en un momento u otro, en esta pregunta. Y yo sé que muchos de nosotros quisiéramos saber si vamos a llegar a la presencia de Dios. Es la razón que estamos aquí. Es la razón que nos aferramos a la fe. Queremos llegar a la presencia de Dios. Pero tal vez esa no sea el deseo, porque en verdad todos vamos a llegar a la presencia de Dios, buenos y malos. Lo que en verdad queremos saber es si vamos a heredar la vida eterna al lado de Él. ¿Iremos a heredar la vida eterna? De acuerdo a lo que yo entiendo en las Escrituras, no es algo fácil de lograr. No es como, creo en Cristo ya. Es todo. No, hay mucho más que está envuelto en esto, y en varias Escrituras nos lo enseñaron así. Pero en realidad eso es lo que todos quisiéramos saber. Sabemos que todos vamos a llegar a la presencia de Dios porque dice que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para saber si lo que hicimos en el cuerpo fue bueno o fue malo. Ahora, ahí va a entrar cualquiera, ahí va a entrar quien sea. O sea, todos vamos a llegar a ese tribunal y vamos a dar cuentas de lo que hicimos, ¿no? Buenos y malos. Pero la vida eterna, no todos la van a heredar. Vamos a ver lo que dice Mateo 22:14. Mateo 22:14. Dice la Escritura. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En muchas maneras y en muchas Escrituras el Señor nos dejó saber que muchos son llamados a la iglesia, muchos son llamados aquí a escuchar, a venir, a tener la oportunidad de poder llegar a la vida eterna, pero no todos van a ser escogidos. ¿Pero por qué? Señor, ¿acaso tú no quieres que toda tu creación de la humanidad entre a la eternidad? Dice, sí quiero, pero muchos no quieren. Muchos no quieren. Decía un hermano que hace mucho falleció, decía, hermanos, no les voy a mentir.
Yo sé que todos queremos llegar a la eternidad, pero no todos vamos a entrar. ¿Pero por qué decía? Porque yo puedo ver la actitud. Imagínense si Dios la puede ver. O sea, si yo la puedo ver, que Dios no la pueda ver. La actitud de muchos de nosotros. Arrogancia, orgullo, ¿verdad? Metidos en este mundo como si fuera lo más importante. Por eso es que muchos no vamos a ser escogidos. Pero hay 3 escrituras que nos dicen con claridad quiénes sí y quiénes no. Yo no soy nadie para decir quién sí va a entrar al cielo. Yo ni siquiera me puedo poner a mí mismo en el cielo. ¿Qué más quisiera yo, verdad? Pero la realidad es que las escrituras son las únicas que nos pueden poner o quitar del cielo. Y dice la palabra que nosotros no podemos juzgar a nadie y que no juzguemos las cosas antes de tiempo, porque nosotros no tenemos esa autoridad. Pero el que sí nos juzga es la palabra de Dios. Y hay 3 escrituras en común que me maravillo qué tanto enfatizó Dios acerca de este punto. Mateo 13, 47 al 50. Mateo 13, del 47 al 50. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, en esta escritura veo 2 cosas muy importantes, pero antes de hablar de eso, me doy cuenta que en el Evangelio, cuando se predica el Evangelio, pues, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro era un pescador, y viene a él y le dice, Pedro, ven, yo te haré pero pescador de hombres. Ya no vas a pescar peces, ahora vas a pescar hombres. En esta pesca de hombres, me doy cuenta que venimos todo tipo de peces, de todo tipo. Muchos son llamados, muchos caen en la red, muchos caen en la predicación del Evangelio, lo creemos y venimos a Cristo. Pero habemos todo tipo de peces. Y dice, allí el pescador dice, cuando hace la pesca, tira las redes al mar, saca los peces, y hasta que no llega a la orilla del mar, se sientan allá y comienzan a escoger de los peces buenos y los peces malos. Y los comienzan a hacer a un lado los malos, pero los buenos son escogidos. Y yo pregunto, ¿quién soy yo? ¿Acaso soy un pez bueno o soy un pez malo? ¿Qué me dice la escritura acerca de qué es un pez bueno y quién es un pez malo? Y miro 2 cosas en esta escritura. 1, el amor de Dios. El amor de Dios mandando a su Hijo a explicarnos, fíjate, las parábolas enfatizaban puntos muy importantes de lo que iba a venir. Y Jesucristo se da el tiempo para hablar acerca del fin. Así será en el fin. Así será en los últimos de los siglos, cuando ya se acabe todo, se apartarán los buenos de los malos. Para que cada uno de nosotros cuestione, pregunte, ¿quién soy yo? Estás vivo, hermano, tienes tiempo. Si eres un pez malo, si soy un pez malo, conviértete en un pez bueno. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Pregúntale. Y Él te va a decir. Pero se da el tiempo a explicarnos que así será. Y veo el amor de Dios al advertirnos que viene un juicio. Está por venir un juicio. Es una advertencia. Y te hace una invitación a reflexionar en tus acciones y a preguntarte, ¿quién soy yo? ¿Soy un pez bueno o soy un pez malo? Porque si no lo haces, hermano, si no lo haces, amigo, si no quieres creer en este mensaje, la pérdida será tu alma. No estoy hablando que vas a perder un carro, no estoy hablando que vas a perder $1,000, estoy hablando que vas a perder tu alma eternamente. Estás arriesgando mucho. Si yo no presto atención a esto, si yo no quiero investigar qué tipo de pez soy,
estoy arriesgando mucho. Mateo 13, 24 al 30 también. Mateo 13, ahí mismo. Capítulo 13, versículo, ¿qué dije? 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente uno y el otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mis graneros. De la misma manera está diciendo lo mismo. Un padre de familia sembró en su viña, en su campo, y sembró trigo. Pero un enemigo vino y sembró cizaña, y los labradores se dan cuenta y dicen: oye, ¿qué no sembraste puro trigo? ¿Por qué está creciendo cizaña al lado del trigo? ¿Quién la sembró? Y dice: un enemigo. Un enemigo sembró cizaña. ¿Ok? Ahora, otra vez, nos enseña la parábola de Jesús que habrá un juicio final, donde se separará lo bueno de lo malo. Se separará la cizaña del trigo. Se separarán los pescados malos y los pescados buenos. Ese es el punto del juicio final. Habrá una separación entre ambos. Y queda de preguntarnos: ¿quién soy yo? ¿Soy trigo o soy cizaña? Noten que hay algo en común en estas dos parábolas. Ambas parábolas dice que cuando levantan los pescados, a lo último se hace cuenta de lo bueno y de lo malo. También cuando ya crece el trigo, a lo último, ya que están listos para levantar el trigo, después de mucho tiempo, después de meses de cosecha, es cuando se hace la separación. ¿Verdad? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque aquí estamos en la iglesia y han pasado muchos años después de la resurrección de Cristo. Ha pasado tiempo. Y yo pregunto: ¿por qué se espera hasta lo último para levantar la cizaña o para deshacerse de los malos peces? ¿Por qué no al momento de sacar la red, aventar los peces para atrás? Yo, y esta es mi opinión acá, opinión basada en escrituras, opinión basada en ejemplos bíblicos, se encuentra en 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Dice: ¿por qué esperar tanto tiempo para dividir ambas? 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es una oportunidad, hermano. Esa es una oportunidad que Dios le está dando a la creación de Dios. Eso es la oportunidad que le está dando a la iglesia, de que muchos podemos estar en la iglesia, con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, no tomando una decisión clara de quién soy. ¿Soy de Dios o soy del mundo? ¿Qué quiero hacer? Soy un pez malo, porque ni estoy aquí ni estoy allá. ¿Y por qué no me fulmina allá? ¿Por qué no me saca? Amor, misericordia, paciencia, no queriendo que te eches a perder, quiere que te cuestiones y digas: ¿cómo transformo de ser una persona mala a una persona buena? No vayas a creer que porque no eres un criminal no eres malo. No, malos somos todos. Todos envidiamos, todos tenemos celos, todos robamos, todos mentimos, todos, eso es malo. Todos somos malos. Dice la Biblia que no hay uno bueno. Entonces, Dios está esperando paciente, hermano, que te arrepientas. Vamos a ver ahí en el versículo 13, el capítulo 13 de esta misma escritura, capítulo 13, versículo 36. Aquí los apóstoles no entienden la parábola del trigo y la cizaña y le piden a Jesús que se las explique. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a sus discípulos,
le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin de los siglos, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga, hermanos. ¿Quiénes son los que van a heredar la vida eterna? ¿Quiénes son los que van a ser escogidos por Dios? Aquellos que fueron el trigo. Y dice, ¿quiénes son los que no van a heredar el reino de Dios? Aquellos que sirven de piedra de tropiezo. Nos da una visión a quiénes son estos. ¿Okay? ¿Allí encajo yo o encajas tú? Tú sabrás. Cada quien que haga su propio criterio. Dice, aquellos que sirven de piedra de tropiezo y aquellos que practican la iniquidad. ¿Por qué sirven de piedra de tropiezo? Porque viven en iniquidad, viven en el pecado, viven practicando la maldad. Entonces cuando alguien viene a la iglesia dice, ¿ese está en la iglesia? Yo prefiero ni venir a la iglesia. Porque esa persona no venía a la iglesia porque tú fuiste una piedra de tropiezo, porque te miró donde no deberías de andar. Entonces, te está dando una idea, hermano o hermana, ¿quiénes son los que no van a llegar al reino de Dios? Los que no van a llegar a la vida eterna, ¿verdad? Y nos está dando 2 puntos: piedra de tropiezo y los que practican la iniquidad. Ahora, la explicación de la parábola es muy clara. Va a haber un juicio y Dios va a separar a los buenos de los malos. Otra escritura, Mateo 25, 31 al 34. Mateo 25, 31 al 34. Mateo 25, 31 al 34 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y los pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí claramente volvemos a mirar el fin del siglo. 3 escrituras que nos hablan de un juicio final. Vendrá Jesucristo con los ángeles al lado de él a dar paga, retribución, a dividir las ovejas de los cabritos. Las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. A los de la derecha le dirá: venid conmigo. Ustedes van a heredar la vida eterna. Pero los que están a la izquierda, aquellos que son los cabritos, dice, no tienen un buen destino. Ahora, más adelante vamos a leer acerca de ese destino, pero ahí podemos ver otra vez cómo la parábola de Dios, las 3 parábolas nos enseñan que va a haber un juicio. Hermanos, es inevitable. Va a venir un juicio. Tú y yo vamos a dar cuenta. El mundo entero va a dar cuenta. Quieran creer en Dios o no, quieran acercarse a Él o no, vamos a ir a parar con Él. Donde todos serán apartados de los unos de los otros. ¿Quiénes van a heredar la vida eterna? Aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, que quieren creer en Él. Y ahorita voy a hablar un poco más de eso. Pero si alguno no puede ver, hermanos, el amor de Dios en estas advertencias, pues entonces está completamente ciego y sordo. No está prestando atención o no le interesa de plano. Es una advertencia que el Padre Celestial, el Creador de todos nosotros, de la humanidad, ¿de dónde viniste? Pregúntate. El Creador nos está mandando a decir, pongan atención, porque muchos son los que vienen, pero muy pocos voy a escoger. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros
no estamos practicando la voluntad de Dios dentro de la iglesia. No estamos practicando la voluntad de Dios dentro de la iglesia. Y pensamos que porque el domingo venimos a la iglesia ya es suficiente, pero no lo es. La palabra se tiene que practicar durante la semana, durante tu propia vida. Cristo se tiene que reflejar en ti. Y entonces la pregunta es, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Bueno, vamos a ver qué dice Mateo 16:20. Vamos a dejar que la palabra nos diga quiénes son. Mateo 7, del 16 al 20. Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pregunto, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Quiénes van a heredar la vida eterna? Dice que por sus frutos los conocerás. Yo no soy nadie para decir, aquel hermano sí va a heredar la vida eterna, aquel no. No puedo hacer eso. ¿Qué me importa a mí? La pregunta es, ¿voy a yo heredar la vida eterna? Ahora, la pregunta es, ¿por mis frutos me voy a conocer? Entonces, fíjense en esto, hermano. Dios nos va a conocer por nuestros frutos. Pues Él lo ve todo. Pero no nomás Él. A nosotros nos está diciendo, fíjense bien, ustedes los van a conocer por los frutos. Ustedes se van a dar cuenta que el que viene predicando viene de parte de Dios y se entrega a Dios y anda haciendo su voluntad, anda para acá, anda para allá, enseñando la palabra, creciendo, estudiando, trabajando en sus frutos personales. El hermano lo hemos visto cambiar de ser muy enojón a, no, el hermano ya, fíjate, ya ni es enojón, ya van los frutos, hermano, ahí la lleva. Tú vas a ver eso, pero también vamos a ver cuando ciertos hermanos nomás no pasan años y no cambiamos. Si no nos podemos engañar entre nosotros, hermanos, menos vamos a engañar a Dios. Entonces, ahí dice la Escritura claramente, por sus frutos vas a conocer a los que van a heredar el reino de Dios y a los que no lo van a heredar. Tú te vas a dar cuenta, porque el buen entendedor, pocas palabras. El buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da malos frutos. Entonces, tú te vas a dar cuenta. Y esto no es juzgar. Esto es solamente abrir tus ojos y mirar quién sí y quién no. No para juzgar. Repito, para juzgarme yo. Vamos a ver qué habla acerca de estos frutos. Vamos a tratar de entender cuáles son estos frutos malos que básicamente no nos van a llevar a heredar la vida eterna. Vamos a ver qué dice Lucas 7:39. Lucas 7:39. Dice: Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Rápidamente, para los que no conocen quiénes eran los fariseos eran las personas más religiosas, los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, las personas más religiosas que habían en el tiempo de Jesús. Esos eran los fariseos. En ese tiempo, Simón el fariseo invita a Jesús a comer a su casa. Al entrar a la casa de Simón el fariseo, Simón no le ofrece ni un vaso de agua, no le lava los pies como costumbre a una persona que venía viajando, de lavarle los pies. Pero una mujer pecadora, dice, que era pecadora, viene corriendo a Jesús, se mete a la casa de Simón el fariseo, implora misericordia, se pone de rodillas y dice que llorando con lágrimas y un perfume muy caro, le comienza a lavar los pies a Jesús, implorando perdón. O sea, soy una pecadora. No soy digna de acercarme a ti, pero te voy a lavar los pies por respeto. Y le está lavando con sus cabellos los pies. Pero el religioso, aquí viene el religioso. Si este fuera de Dios, si este fuera profeta de Dios, está hablando de Jesucristo. Si este fuera profeta de Dios, supiera que la que le está tentando es una pecadora. O sea que estas personas que no se nos acerquen.
Todos somos pecadores. Qué hipocresía del fariseo. Pero, ¿qué me da a entender esto, hermano? Que hay personas, que pueden haber personas dentro de la iglesia, y ojalá que no haya aquí, estoy diciendo que hay, pero podemos caer en el error de ser fariseos, de ser piedra de tropiezo para las personas, de causar ese tropiezo en que alguien venga juzgándolos por quiénes son o qué hacen, qué practican. Cuando todos somos pecadores, todos somos iguales. Mateo 23:13, fíjate lo que dice esta escritura acerca de estas personas. Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esto Jesús le dijo a los fariseos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. O sea, los fariseos, por jueces, por perfectos, por justos, no van a entrar al reino de Dios, porque se creían muy perfectos. Pero dice, cierran el reino, les cierran la puerta, no les dan las instrucciones a las personas. Dice, ni entran ellos, ni dejan entrar a las personas, porque son pecadores. Pues si los pecadores no pueden venir a la iglesia, ¿quién? ¿Para quién es la iglesia? Es como decir, que no venga ningún enfermo al hospital. Pues si no viene un enfermo al hospital, ¿quién? ¿Para qué están hechos los hospitales? Y Jesús lo dijo, yo vine por los enfermos, yo no vine por sanos. Él vino por los pecadores. Entonces, podemos haber fariseos en la iglesia, hermanos, que podemos ser piedra de tropiezo para aquellos que se acercan, causando problemas, haciendo malos comentarios, juzgando a las personas para que no se acerquen y crear roces entre nosotros o entre las personas, y terminamos siendo piedras de tropiezo, como eran los judíos, o como podemos ser muchos de nosotros. Entonces ahí estamos viendo que por sus frutos son conocidos. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 3, del 2 al 4, otro punto acerca de quiénes no van a entrar o quiénes son malos peces, acerca de lo que dice la Escritura. Primera de Pedro 3, del 2 al 4. Dice, vuestro atavío sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos de lujosos, sino el interior, el de corazón incorruptible, ornato en el espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Acerca del vestimento, hermanos, tanto hombre como mujer, pero está hablando de las mujeres. ¿Por qué de las mujeres más? Porque ciertamente, pues, el hombre es más feo. Y la mujer no, la mujer es muy guapa, llama mucho la atención. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? En cuestión de la vestimenta, tengan mucho cuidado cómo se visten mujeres, porque venimos enfermos a la iglesia, venimos hombres a la iglesia. Tengan respeto a la presencia de Dios y también a los hombres, de que no vayamos a ser piedra de tropiezo en esa manera también. Tanto un hombre casado volteando a ver a una mujer o una joven o un joven, digamos, o sea, tengan cuidado, porque cada hombre lleva su guerra interna con este punto. Cada hombre lleva su guerra interna, créanme. Una vez yo hice una predicación acerca del vestimenta de la mujer y dije, ¿cómo puede ser que el mundo lo traigamos a la iglesia vistiéndonos igual que en el mundo? La iglesia no es una discoteca. Hermano, perdónenme, pero aquí no es el lugar para enseñar las piernas, los muslos, las minifaldas, todas estas cosas. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que en la iglesia debe haber orden y que tengamos cuidado con estas cosas. Porque si no tienes cuidado con ellas es porque no te importa. No te importa. Y puedes llegar a estar siendo piedra de tropiezo a un hombre por la manera en que te vistes. Lo puedo poner al hombre también. Cuidado con los hombres. ¿verdad? Porque también podemos usar la vestimenta para decir, mira cómo me miro y ponerme los pantalones más apretados que pueda ponerme y las camisetas para demostrar cómo me miro. Entonces ten cuidado con eso también. 2 Corintios 2:17. 2 Corintios 2:17.
Y eso de la vestimenta, hermanos, hace mucho no tocamos ese punto, pero es necesario tocarlo, porque ¿qué si les dijera yo que sí hay una o dos quejas aquí, de que de repente una joven o dos llegan un poquito medio expuestas, ¿no? Yo personalmente, como padre, yo le dijera a mi hija, ¿sabes qué? Mejor devuélvete a tu cuarto porque así no vas a la iglesia. Segunda de Corintios 2:17 dice: pues no somos como muchos que me entran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros no somos, hermanos, como muchos, ustedes lo saben, la iglesia de Cristo, no somos como muchas denominaciones allá afuera, nosotros no somos una denominación, somos la iglesia de Cristo. Pero muchos han venido a la iglesia buscando dinero, hacer dinero dentro de la iglesia. Y dice el apóstol Clara, nosotros no somos como muchos que andan, fíjate, en el tiempo de los apóstoles ya andaban haciendo negocio con la palabra de Dios. Pero la iglesia de Cristo no hace eso. A mí no me pagan por ser predicador, a ninguno de aquí le pagamos por ser predicador. Entonces dice, nosotros no somos como las iglesias allá afuera, que hacen negocio con la palabra de Dios, que tienen aviones y casas que parecen mansiones y andan haciendo negocio con la palabra de Dios. No. Entonces eso también, hermanos, hace mucho tiempo vino una persona que nos quería vender, él quería presentarse como hermano y después de que estuvo un tiempo aquí, me acuerdo que nos quería vender un curso para enseñar la Biblia, pero quería que cada uno de nosotros lo compráramos. Y cuando le dijimos que no necesitábamos eso, ya teníamos un curso que enseñamos, se fue. Él andaba buscando cómo vender su producto. También había una hermana que andaba también vendiendo sus perfumes y el domingo, hermana, aquí mira, apúntese, verá que no es lugar para venir a hacer negocio en la iglesia. Claro, allá afuera, hermanos, ustedes, en la casa, allá, oye, hermana, mirando vendiendo ustedes allá, pero no en la iglesia, porque aquí no es para hacer negocio. ¿Se acuerdan que Jesús llegó al templo y encontró la casa de su padre, que la habían convertido en un mercado? Y se enojó y volteó las mesas y dijo, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, porque aquí vienen a hacer dinero, no a adorar a Dios. Y eso es otro punto, hermano, que nosotros no hacemos eso, ojalá que no, y eso también puede llegar a ser, que si alguien viene con una intención de esa, hermano, es por eso que muchos no vamos a entrar a la vida eterna. Sabemos los frutos de la carne, hermanos, todos los conocen los frutos de la carne. Vamos a ver qué dice Mateo 18, 15 al 18, Mateo 18, 15 al 18. Mateo 18, 15 al 18 dice la palabra: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y por publicano. De cierto os digo que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué les parece la arrogancia o el orgullo, hermanos? ¿Cuántos de nosotros ofendemos a diario? A diario ofendemos. Y dice, si tú nos estás dando la solución de cómo debemos resolver los problemas en la iglesia, somos hermanos, tenemos que poder hablar y entendernos, somos una familia. Si tú me ofendes, yo te tengo que venir a ti a decir, yo te ofendí, tú tienes que venir a decirme, hermano, usted me ofendió, o lo que usted acaba de decir me ofendió. Yo tengo toda la responsabilidad de decirte, perdón, hermano, inmediatamente, sin averiguaciones. Tengo que humillarme y pedirte perdón. Y luego decirte, no te quise ofender. ¿Verdad? Y si te tengo que dar una explicación, pero primero perdón. Te tengo que pedir perdón. Ahora, muchas personas no lo hacen así. Pueden haber personas que su orgullo es tanto que no aceptamos cuando estamos mal. Y no sabemos pedir perdón. Entonces, cuando tú seas dividido a la izquierda, porque nunca fuiste una persona humilde, entonces tú te vas a preguntar, híjole, ¿qué hice mal? Fuiste una persona orgullosa, nunca supiste pedir perdón, nunca supiste reconocer tus errores. Entonces también eso no te dejará. Y fíjate lo que dice, preséntalo ante la iglesia. Si después de 2 o 3 testigos volviste a él
y le dijiste que te ofendió y no te hizo caso, preséntalo a la iglesia como gentil. O sea que lo que se ata en la tierra cuando ves el evangelio se ata en el cielo. Pero cuando algo se desata en la iglesia, también se desata en el cielo. Dice que cuando obedecemos el evangelio, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Se ató, se amarró. Pero si esto llegara a suceder, si ustedes vienen aquí y me presentan a mi hermano, el hermano Carlos ha ofendido a varios hermanos aquí en la iglesia y no les ha pedido perdón, ya fuimos a él y le dijimos varias veces, pero no quiere aceptar. Hermanos, este hermano ya puede seguir viniendo, cualquiera puede venir a la iglesia, pero este hermano ya no es parte de nosotros. Estoy cortado. Así es fácil. Yo tengo miedo de que eso suceda a mí. Puedo guardar la hora, algo así me llega, y el orgullo me llega a llegar. ¡Uf! No, hermano. Estoy aquí para salvarme, no para estar peor. Ahora, sabemos los frutos de la carne. Vamos a leerlo rápido. Gálatas 5, 19 al 25. Gálatas 5, 19 al 25. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Ahí les da las prácticas, hermanos, de los pescados malos o de la cizaña, de los que somos cizaña. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si yo practico los frutos de la carne, que son 90% de las personas en el mundo están practicando estas cosas, y el 90% del mundo es religioso. Creen en Cristo, creen en Dios, creen en la vida eterna, pero practican las borracheras, como si fuera cualquier cosa. El adulterio, estando casado y teniendo relaciones sexuales por afuera. La fornicación, teniendo sexo fuera del matrimonio. Todo esto se practica como si fuera algo muy normal en el mundo, porque los tiempos han cambiado, hermanos. Pero el pecado es pecado para Dios. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ustedes creen que en la iglesia de Cristo no se practican estas cosas? Claro que muchos están practicando estas cosas. Y la práctica del pecado es lo que nos lleva a la muerte, hermanos. Todos pecamos. Pero hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Practicar el pecado es que no tienes remordimiento de lo que estás haciendo. Básicamente, no te importa si Dios se ofende o no. Y estos son los frutos de la carne, hermanos. Pero, rápidamente voy a leer, ya se me fue el tiempo y me pasé, de acerca de los frutos del Espíritu, y ahí mismo en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo, repito, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si yo soy de Cristo, vengo a la iglesia, lo confieso, me bauticé, tomo la cena, entonces yo tengo que aprender a decirle que no a mis deseos pecaminosos. Yo tengo que aprender a alejarme de las cosas del mundo para comenzar a practicar el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, todas estas cosas que son del Espíritu. ¿Cómo se lleva esto a la práctica, hermanos? ¿Cómo se mira esto ya en práctica? Las obras del Espíritu, el amor, el gozo, la paciencia, la piedad, todas estas cosas. Mateo 25, 35. Vamos a ir rápido. Mateo 25, 35. Dice, esto es en práctica. La imagen de Cristo o las obras del Cristo, las obras del Espíritu Santo en práctica. Mateo 25, 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y me viniste a mí. Entonces los justos, o sea, los peces buenos, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Él les respondió, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste.
Ahí está en práctica las obras del Espíritu. Lo llevas a la acción. Con tu vecino, con tu amigo, con tu hermano, con el que no conoces, con tu esposa, con tu esposo. Lo llevas a la obra. Lo llevas a la práctica. ¿Y qué crees? Estos hombres, al hacer el bien, sin mirar a quién, ellos lo estaban haciendo nomás. Le dicen al Señor, Señor, ¿cuándo te lo hicimos? O sea, ¿cuándo te hicimos a ti todas estas cosas? Porque dice, por cuanto se lo hiciste a ellos, me lo estabas haciendo a mí. O sea que al hacérselo a ustedes, hermanos, si yo les hago el bien a ustedes, es como si se lo estoy haciendo a Cristo. Y eso es cuando nace del corazón. Cuando verdaderamente quieres servir a las personas y a Dios. Y eso es algo muy bonito. Hermanos, si en verdad nosotros queremos saber la respuesta a la pregunta, ¿quiénes van a heredar la vida eterna? ¿Voy acaso yo a heredar la vida eterna? Pues pregúntate. Date cuenta de tus frutos. ¿Qué frutos estás produciendo? Tal vez seas buen mecánico, o tal vez seas buen carpintero, o tal vez seas el mejor en tu trabajo. Pero ¿cómo soy en la iglesia? Termino con la primera escritura que dio el hermano en la primera escritura, Lucas 3:24. Lucas 3:24 dice: Lucas 13:24, perdón. No sé si dije 3. 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es una exhortación, hermanos, esforzados. Yo al principio dije, muchos creen que es fácil llegar a la vida eterna. Después de haber leído lo que leímos, después de saber que no puedo practicar la fornicación, el adulterio, las borracheras, las envidias, los celos, ay caray. Aquí el Señor me está diciendo que tengo que ser completamente otra persona. Está muy difícil. Que tengo que imitar a Cristo. Está muy difícil. Pero no es imposible, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, porque nos dio su espíritu. Es un espíritu de poder, no de cobardía. De poder conquistar la carne, de poder decirle que no al pecado. De poder. Pero tú le estás quitando poder, porque como no has podido vencer ese pecadito, esa debilidad, le estás quitando el poder al Espíritu Santo, hermano, de lo que puede hacer en tu vida. Que Dios les bendiga y les dé mucho entendimiento. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el Evangelio, pase al frente, aquí lo puede obedecer, hay agua. Si alguien no sabe lo que es el Evangelio y quiere saber más de Cristo, tenemos un curso de Biblia, gratis. Se los ofrezco de todo corazón y hay más hermanos aquí que también lo pueden dar. Que Dios les bendiga y les dé mucho entendimiento. Pregúntenos acerca de ese curso y con mucho gusto se los ofrecemos.